Bienvenidos a la sesión de lector tutorial de ibertoledo.es, transistor BJT29. Vamos a hacer dos casos, uno con NPN, transistor, que es este de aquí, y otro con PNP. Entonces, pregunta, calcula VC, intensidad de colector, intensidad de base de este circuito. Primera pregunta, entonces recordamos que aquí viene una intensidad de colector, aquí viene una intensidad de base. Aquí la caída de voltaje base emisor me dice que es 0,6 en este caso. Aquí caen 0,6 voltios. Y aquí será la intensidad emisor, que es la suma de las dos. Intensidad emisor será la suma de la de colector más la de base. Beta es 100, por lo tanto, beta sabemos que intensidad de colector, la grande, es igual a la pequeña por beta por I sub B. O sea, 100 veces I sub B. Esta corriente podemos dibujar, entra I sub B, el transistor por la base, y por aquí llegan 100 I sub B, que es I sub C, y la suma de las dos dará la salida, el intensidad emisor, la suma 100 más 1, 101 I sub B. Estas son las corrientes. Se calcula VC, voltaje entre el colector y el emisor. La que de voltaje aquí será VC. Como esto está con tierra, aquí tendré 0 voltios. Por lo tanto, hay VC y ya será VC. Calcula VC y C. Entonces, primero tenemos en transistor BJT dos circuitos, el de polarización de la base, este de aquí, y el de colector emisor. En este de aquí se cumple la ley de Kirchhoff, voltaje en toda la malla o lazo cerrado igual a 0. Aquí tengo 5 voltios, aquí, esto está en tierra, 0 voltios. Aquí pasa de menos a más 5 voltios y tengo 5 voltios. Estos 5 voltios se gastan en toda esta malla. 5 voltios menos 0,6 que caen aquí, me quedan 5. Menos 0,6 voltios, estos son los voltios totales que tengo. La otra caída de voltaje en esta malla es I sub B por RB. Y 5 menos 0,6 tiene que ser igual a I sub B por RB. 5 menos 0,6 da 4,4. Igual a I sub B por RB vale 80K. 88K. I sub B por 88K. De aquí puedo despejar como está en K, me quedará I sub B en miliamperios, I sub B 4,4 entre 88. 4,4 entre 88. Esto me da 0,05, hemos dicho que son miliamperios, porque está en K. Tengo aquí I sub B 0,05 miliamperios. ¿Cuánto valdrá I sub C? Aplico esta fórmula. I sub C, corriente colector, será 100 veces la intensidad base, que es 0,05 miliamperios. 0,05 por 100, 5 miliamperios. Ya tengo las corrientes. Esta intensidad de base, voy a cambiar los valores ya. Y directamente pondremos intensidad de base 0,05 miliamperios. Voy a borrar esto de aquí. 0,05 miliamperios que van por aquí. Y la intensidad de aquí, esta de aquí, que es 5 miliamperios. Aquí en el cuadro, aquí se suman las dos y por lo tanto esta aquí sería 5,05 la suma de las dos. Pero bueno, como ya está en tierra, aquí no hay ninguna caída de voltaje. ¿Cuál es la caída de voltaje aquí? 5 por 2,2, caída de voltaje. 5 por 2,2, multiplicamos. 5 por 2,2. 5, que es la intensidad, por 2,2, que es la resistencia en K. Me quedará en voltios. 11 voltios. Aquí me caen 11 voltios. Si tengo 15 y caen 11, VC será 15 menos 11, 4 voltios. 4 voltios menos 0, VC será 4 voltios. Que de voltaje VC, en el primer caso ya lo tengo aquí calculado, que es de 4 voltios. A ver, aquí tenía un error respecto al que tengo hecho. En la resistencia aquí no es de 2,2K, sino que es de 2K. Aquí tengo una resistencia de 2K. Y la caída de voltaje, entonces, está aquí 5 por 2 es 10 voltios, no 11 voltios. Esto cambia y esto también de aquí. 5 por 2K caen 10 voltios. 15 menos 10 que caen aquí tendré 5 voltios. Y VC también será 5 voltios. La caída de voltaje en VC 5 voltios.
VC 5 voltios. Intensidad de colector me salía 5 miliamperios y la de base 0,05 miliamperios. Segundo caso, me dice calcula la resistencia esta mínima para que el transistor esté en saturación. Hacemos el siguiente. Ahora me dice la resistencia esta, que también he puesto aquí 2,2, pero ahora es el interrogante, mínima para que esté en saturación. La resistencia mínima dará una intensidad máxima. Esto de aquí no varía, por lo tanto, ponemos los mismos valores. 5, aquí tengo caída de 0,6, como aquí tengo 0 voltios, aquí tendré 0,6 voltios. 0 más 0,6 que cae. Intensidad de base, pues 5 menos 0,6 entre 88 me sigue saliendo lo mismo que antes, que era la de 0,05 miliamperios. Esto no ha cambiado. Si esto no ha cambiado, la intensidad de colector sigue siendo entonces beta, que era 100, por 0,055 miliamperios. O sea que esto, aquí tengo 5 miliamperios. Para que esto esté saturado, la caída de voltaje aquí tiene que ser voltaje DC de saturación 0,2 voltios. Si hay 15 y aquí queda 0,2, el resto caerá aquí. 15 menos 0,2, aquí tengo 14,8 voltios. Entonces calculo aquí qué resistencia tengo con esta intensidad y con esta caída de voltaje. Aplicamos la ohm, voltaje sí por R. Caída de voltaje 15 menos... a ver, no, aquí me he equivocado. Aquí tengo 0,2 voltios. Que son los que hay de aquí a aquí, 0,2 voltios. Y de 15 a 0,2, aquí la caída de voltaje aquí es la de 14,8. Voltaje sí por R. Entonces, y quiero calcular la resistencia. Pues la resistencia mínima será voltaje partido por intensidad. Voltaje que cae 14,8, intensidad es 5 miliamperios. Como está con miliamperios me quedará en K. 14,8 entre 5. Igual a 2,96. Esto hemos dicho que la resistencia está en K. Si la resistencia la aumento, la intensidad disminuye. Entonces, aumento la resistencia, habrá menos intensidad y no estará saturado. Saturado tiene que pasar por lo menos... no, aquí ahora me... No, a ver un momento, estoy haciendo la resistencia mínima para que esto esté saturado. Y ahora me pregunta el apartado tercero, dice si la resistencia C es 1K. Ahora cambiamos los datos, aquí ponemos 1K. Y resistencia base es 10K. ¿Cuáles son los nuevos valores de VC, IC y I sub P? Entonces volvemos a calcular primero en la malla de entrada, polarización de la base, que es 5 menos 0,6, aquí hay 4,4 voltios, dividido entre 10K. 4,4 entre 10 me queda 0,44. Estos son miliamperios porque está en K. Ahora tenemos que para aquí pasan 0,444 miliamperios. ¿Cuál será la intensidad de colector? Pues la intensidad de colector será la intensidad de base por beta, si estamos en la zona activa. Beta en este caso valía 100 por 0,44, nos da 44 miliamperios. 44 es mucho, pero bueno, vamos a poner aquí qué pasaría si aquí tengo 44 miliamperios. 44 por 1, aquí caerían 44 voltios. Ya sé que no es posible porque el máximo es 15. Lo que significa es cuando no se cumple esto, quiere decir que está saturado. Saturado, entonces se cumplen dos cosas, que el voltaje CE es 0,2 voltios y la intensidad que pase es la intensidad máxima de saturación. Y a un momento en que no, por poner aquí más intensidad de base, pasa más intensidad de colector, que es el máximo. El máximo es cuando en esta malla de aquí, que va de 15 a 0, aquí hemos dicho que caen 0,2 voltios, y por lo tanto aquí, como mucho, si hay 15 y aquí caen 0,2, aquí el máximo será 14,8 voltios. Aquí caen 14,8 voltios. Cuando tengo una resistencia 1K, puedo calcular la intensidad máxima. Intensidad máxima de saturación será en estas condiciones, que será intensidad es voltaje entre R.
voltaje que cae 14,8 entre la K, que es 1K. O sea que la intensidad máxima que puede ser es 14,8 miliamperios. Aquí que poníamos 44 ya se ve que no puede ser. Entonces, aunque aquí pase en 0,44, aquí el máximo será 14,8. Tendremos 14,8 miliamperios. Voltaje, entonces las nuevas intensidades son los nuevos datos de VC, IC y sub B. VC, como está saturado, pues es 0,2 voltios. La intensidad máxima de saturación es siempre la misma, está saturado, pasa solo un máximo de 14,8 miliamperios, y la intensidad base es igual en este caso a 0,44. Cuando está en la zona de saturación no se cumple esta regla de IC igual I sub B por beta. En este caso no es, esto por 100 no da la intensidad máxima de saturación. Y con esto hemos acabado la tercera parte del primer ejercicio. El segundo dice, ahora el otro era NPN y este es PNP, penetra. La flecha emisor, y aquí están las polaridades, también se ve cambiado. El positivo va con el emisor y el colector, en cambio, aquí va conectado al negativo, tanto de la fuente esta. Y todo esto está conectado a tierra. Calcula VC, pregunta, VC, esto es el colector, el emisor es el de la flecha, por lo tanto, VC será, esto es lo que nos pide. Y resistencia base que hay que poner aquí para que VC, segunda parte, sea menos 5 voltios con beta igual a 10. Beta, este transistor, es igual a 10. Y también tenemos, vamos a ajustar un poco más, aquí los datos que nos dan. Tenemos aquí voltaje base emisor, el que me dan es menos 0,6 voltios. La base está aquí, el emisor está aquí, menos 6 voltios, quiere decir que va en dirección contraria. Realmente la corriente, el sentido tradicional, siempre le bajamos de positivo a negativo. O sea, la corriente vendrá por aquí, de positivo, el circuito vendrá aquí, atravesará esto, esta es la corriente, y aquí de positivo a negativo, vendrá la corriente por aquí, entra por el emisor y pasa por el colector hasta cerrar el circuito. Estos son ahora los dos circuitos que tenemos. Entonces, base emisor es menos 0,6 voltios, base emisor menos 0,6 o emisor base 0,6. Emisor base de aquí a aquí caen 0,6 voltios. Igual que antes, entonces podemos calcular aquí cuánto vale la intensidad de base. Pues la intensidad de base en este circuito, la intensidad de base es la caída de voltaje total, que es 5 menos 0,6. Aquí hay 5 voltios. Pero propiamente aquí tengo 0 voltios porque esto está con tierra. Más menos, aquí cuando paso de aquí a aquí resto 5 voltios. O sea, aquí tendré menos 5 voltios. Aquí tengo esto con 0, aquí tenemos, y aquí tengo 0 voltios a través del cable, aquí de más menos también, aquí tendré menos 10 voltios. Porque está el polo positivo unido a tierra, por el otro lado más menos resto de 10 voltios. Aquí, estos son los voltajes que tengo. Aquí tengo entonces 0 voltios y aquí caen 0,6, aquí tendré menos 0,6 voltios. 0 voltios, menos 6 que caen aquí, 0,6. De aquí a aquí la diferencia es de menos 5 a menos 0,6, van 4,4 voltios. Igual que antes, 4,4 voltios entre 4,4K en este caso tenemos. 4,4 entre 4,4, 1, y esto está en K, miliamperios. Ahora tenemos 1 miliamperio en este circuito que va en ese sentido. Tenemos 1 miliamperio. ¿Cuánto vale I sub B? I sub C, perdón, colector es pequeña por la beta, beta por I sub B. I sub C será beta, que en este caso es pequeñita, de 10, por I sub B, que vale 1 miliamperio. 10 por 1 es 10. Por lo tanto, la corriente de colector será 10 miliamperios. Ya tenemos la corriente que pasa por aquí, que vale 10 miliamperios. Y debe ser más que esta. Aquí depende la corriente que viene por aquí. Si aquí salen 10, aquí va 1, aquí la corriente que entra es 11. Se va 1 por aquí y 10 miliamperios por aquí. Si se van 10 miliamperios por la resistencia esta I por R, vamos a calcular la de voltaje aquí. La de voltaje es I por R. 10 por 0,25 es 2,5. La de voltaje aquí, 2,5 voltios. Si aquí tengo menos 10 y aquí caen 2,5, aquí tengo que tener menos 7,5. Menos 7,5 y resto 2,5, me queda el menos 10 que hay aquí. Por lo tanto, el voltaje C, ya tengo voltaje C
es igual a menos 7,5 voltios. Voltaje en emisor, el emisor está unido aquí a tierra, 0 voltios. Por lo tanto, el voltaje C, que es el que me piden de colector emisor, es voltaje en C menos voltaje en E igual a menos 7,5. Ya tengo calculado el voltaje C. Luego me pregunta, ya la resistencia base que tengo que poner para que el voltaje C sea menos 5 voltios en lugar de menos 7,5. Entonces ahora hacemos aquí valor de RB, interrogante. Aquí tengo que tener una caída de menos 5 voltios. VC es menos 5 voltios, VEC es 5 voltios. Aquí tienen que haber 5 voltios. Ponemos los voltajes de antes, aquí tenía 0 voltios, aquí caen 10 voltios, aquí tengo menos 10 voltios. Aquí a través de todo este cable, aquí tengo menos 10 voltios. Si aquí tengo 0 voltios, aquí caen 5, aquí tendré menos 5 voltios. Y ahora tengo de menos 5 a menos 10, aquí va de más a menos, la corriente irá del más positivo, es al menos 5, es más que el menos 10. La corriente de la intensidad era hacia allí. Y tengo que la intensidad que tiene que pasar, la intensidad será igual. Caída de voltaje, 5 voltios. El signo simplemente significa hacia arriba, hacia abajo. Partido por la resistencia, que es 0,25K. 5 entre 0,25, 20. La intensidad igual a 20, como está en K, miliamperios. Ya tenemos la intensidad que pasa por aquí, es 20 miliamperios. 20 miliamperios por 0,25 caen los 5 voltios, que es lo que pide. Pero me pide que cuánto tiene que ser RB. Entonces, RB, que de aquí puedo sacar, ahora tengo I sub C, puedo calcular I sub B, la nueva I sub B. ¿Cuánto vale I sub B? Pues sé que la intensidad grande de colector es la beta por I sub B. En este caso, beta vale, hemos dicho, de 10. Beta vale 10, I sub B es lo que no sé, la nueva I sub B, y I sub C es la que acabo de calcular ahora, que es 20, donde I sub B igual a 20 entre 10, I sub B igual a 2 miliamperios. De estos 20, I sub B está aquí mal dibujada, que es el transistor PNP, la intensidad va hacia allí, y son de 2 miliamperios. Aquí tengo 0 voltios, aquí tenía menos 0,6 voltios. Si el transistor está en on, aquí hay una caída de voltaje 0,6. De menos 0,6 y aquí tenía menos 5. Esto es 0, menos 5, menos 5. De menos 0,6 a menos 0,5, aquí intensidad es I por R. Voltaje es I por R. Caída de voltaje, el menos low bit, hay 4,4 voltios, igual a intensidad, que es 2 miliamperios por RB. La nueva resistencia base será 4,4 entre 2, igual a 2,2K. Tengo que RB igual a 2,2K. Si nos fijamos, aquí la intensidad esta es 2 y 20, y en el caso anterior teníamos 1 y 10. Aquí, para que me pase el doble de corriente por aquí, pues en lugar de 4,4 reduzco a 2,2, mitad de resistencia pasa el doble de corriente, 2. Y si pasa 2, como esta relación es 10 veces más, y aquí pasa 2, aquí pasará 20. Y con esto hemos calculado la resistencia base que nos hace falta en este circuito, 2,2K, para que el voltaje CE sea de menos 5 voltios.